Queridos amigos, ayer el ministro de Economía dio a conocer una serie de medidas que algunos han interpretado como un quinto paquete de medidas económicas para la reactivación económica de nuestro país. Efectivamente, hay otros datos que ayer estaba dando lectura de fuentes vinculadas al sector economía y señalan que hay una ligera reactivación, por lo menos en el consumo. Sin embargo, el Ministerio de Economía considera que hay que inyectar aproximadamente unos 5.000 millones de soles a la economía y para lo cual se han dictado una serie de medidas importantes para que esta reactivación, al menos en el presente año, logre sus objetivos, es decir, llegar a un crecimiento económico del PBI que pueda estar cercano, si se quiere, de manera optimista, al 4%, aun cuando algunos organismos internacionales que hacen una serie de monitoreos de nuestra economía consideran que inclusive hasta sería óptimo que el Perú logre crecer cerca del 3%. En cualquier caso, el promedio en América Latina de crecimiento, según las informaciones, es de 1.2, algo así, lo que he leído también. Pero vayamos rápidamente a entrevistar al vicepresidente del Congreso de la República y miembro de Perú Posible, el congresista Modesto Julca, que nos va a acompañar en estos primeros minutos aquí en el programa. ¿Cómo está, congresista? Qué gusto saludarle. Gracias por la oportunidad. Aquí nuevamente creo que en estos días, luego de la dación de confianza al Premier, al Consejo de Ministros, lo que viene son las medidas que tienen que venirse implementando, ¿no? Y un tema central es el tema económico, ¿no? Creemos que es necesario no solo a nivel del Ejecutivo, sino en muchas instituciones tengamos que iniciar un proceso de fortalecimiento de la inversión para poder ir paliando el decrecimiento que tenemos, ¿no? Yo estuve la semana antepasada en Washington en una reunión de parlamentarios de la red del Grupo Mundial y el Fondo Monetario Internacional previo a la sesión de primavera de la preparación de la Junta de Gobernadores, que será aquí en octubre, donde en conversación y reunión con el presidente del Banco Mundial y la presidenta del Fondo se vio que el tema económico, si bien es cierto, a nivel mundial está en una expectativa de comenzar a recuperarse, pero en realidad todavía tenemos problemas a nivel mundial, que eso de hecho va a afectar a las economías como el Perú, ¿no? Por eso creo que las medidas más que necesarias son atinadas y tal vez debimos de tomar en meses atrás una serie de aspectos que permitan que la inversión se impulse para tratar de evitar los problemas que tenemos ahora, pero sobre todo el nivel del manejo económico, en el tema de generación de temas productivos, en el tema de empleo y en el tema de inversión en las regiones, porque acá hay un tema sensible que tenemos que tocar, que estas son medidas a nivel macro, a nivel de economía, de política, no a nivel macro, pero a nivel regional, que es donde hay la debilidad de niveles de inversión, es lo que creo que tenemos que mirar. Ahora, también. entonces se da por descontado que en el Congreso recibirá el gobierno el apoyo necesario, incluso Perú Posible. Bueno, totalmente, para las medidas que están solicitando, es decir, algunas acciones legislativas no extraordinarias, especiales. O sea, aquí hay dos temas concretos. Desde hace 2 años el Congreso ha venido apoyando en una serie de medidas económicas al gobierno. O sea, hemos aprobado paquetes de cerca de 6.000 millones de soles adicionales al presupuesto, con el fin de inyectar procesos de inversión, programas, inclusive los programas exitosos del gobierno que tenemos que reconocer están siendo ampliados. Pero también hay que tomar en cuenta que en este momento las medidas que se implementen tienen que ser medidas no solamente a corto plazo, sino ir proponiendo temas a largo plazo que permitan, no solo para este gobierno, sino para los gobiernos futuros, tener la posibilidad de que la bonanza económica que entre comillas tuvimos en un momento pueda invertirse en temas de desarrollo productivo, desarrollo sostenible. Claro, además creo que por ahí es el tema de fondo, ¿no? Esto lo discutiremos y estoy seguro que daremos el apoyo como siempre lo hemos planteado así, ¿no? Efectivamente, congresista Julca, pero para poder aprovechar los pocos minutos que tenemos, yo quería pasar rápidamente a otro tema dentro de lo que usted domina en el Congreso. El presidente del Consejo de Ministros también en su presentación hizo un anuncio importante, es decir, tener facultades el Ejecutivo para intervenir en casos que sean necesarios los gobiernos regionales cuando se den situaciones aparentemente de corrupción o desvío de fondos en obras públicas. ¿Esto ustedes apoyarán también? Bueno, ¿Me decía usted que era parte de una iniciativa suya? Claro, nosotros
Con el caso Ancash, que ustedes conocen, que hace 3 años iniciamos todo un proceso de investigación, luego denuncia, y terminó lamentablemente en descubrir, no solo en Ancash, sino en otras regiones, malos manejos que terminaron en temas de corrupción muy graves, ¿no? Esto nos permitió analizar de que había mecanismos, no solamente de fiscalización y control, en el caso de la Contraloría, en el juzgamiento de la Fiscalía y Poder Judicial, sino también mecanismos en el que la autonomía que se le había otorgado a los gobiernos regionales y locales no había generado un proceso de eficiencia y fortalecimiento en gestión pública, lo cual generó que falte control, mecanismos débiles y recursos abundantes, como el canon, termináramos en caso de corrupción. Por eso nosotros hace 1 año y medio propusimos la generación de mecanismos para poder controlar el manejo de caja, y de ahí vino que se creó con el Ministerio de Economía y la Contraloría una suerte de una ejecutora volante, que cuando haya problemas de caja intervenía, y eso sucedió en Ancash y en Tumbes. Ahora para la intervención de la Contraloría. Para la intervención del MEFI y la Contraloría, porque son los que manejan la caja. Y luego propusimos nosotros, yo he hecho ya una propuesta hace 1 año, de una intervención de alguna manera en la gestión del gobierno regional de Ancash. Ancash hoy día está en una ingobernabilidad, que viene además rezago del tema de corrupción, con un problema financiero que se ha ya hecho saber de que hay un desfalco de cerca de 510 millones de soles, cosa que nosotros lo decíamos hace 2 años atrás. A pesar de todo ese escenario, a pesar de todo ese escenario, hay un señor como Waldo Ríos que intenta asumir la presidencia del gobierno. Bueno, ahí tenemos un problema muy delicado. Hoy día hay un presidente encargado que con una suerte de debilidad en el tema solo de ejecución presupuestal ha mostrado un 1.5% en un trimestre, en una región en la que tiene amplio. Claro. Entonces, eso muestra un poco los niveles que tenemos en este momento, más la posibilidad... En el caso si esta norma se aprueba, podría intervenir... Así es, yo hace 1 año he propuesto esto, ¿no? Que el Consejo de Estado debe tomar acciones y decisiones respecto a temas que son delicados, pero esto también... O sea, la decisión política administrativa la dictaría el Consejo de Estado. Debería ser dictada por el Consejo. Según la Constitución es el Consejo de Estado, pero evidentemente no está normado. Es el único caso que existe, es el de Chiclayo, que en una oportunidad hubo una intervención de la ley. Pero lo que nosotros hemos propuesto es que haya un mecanismo de reacción inmediata del gobierno, de la Contraloría y del Congreso que permitan en casos de gravedad, como muy bien lo ha planteado el ministro, haya mecanismos de intervención, porque a la vista y paciencia de todos, cuando hay corrupción se notan los malos manejos, obras sobrevaloradas, contrataciones fuera de lo común. Totalmente de acuerdo. Congresista, pero todavía se sienten unas enormes debilidades del Estado en lo que es, digamos, el control de varias instituciones. Tenemos una crisis institucional con el Ministerio Público. Ya hay en la Fiscalía, hay un gran problema ahí que me imagino que todos los ciudadanos se preguntarán cuándo se resuelve ese asunto, ¿no? Porque todo está pendiente del Ministerio Público. Pero resulta que ahora, cada día que vemos y se abren los diarios y salen las noticias, vemos que el caso Oropesa muestra tremenda fisura del Estado. Es decir, a un ciudadano común y corriente, como yo o como cualquier otro, la SUNAT te cae encima si debes 400 soles. ¿No? A cualquier otro ciudadano, si le cae, lo fiscalizan y todo lo demás. Y un sujeto que se compra $1 millón de vehículos, nadie le preguntó de dónde pecata mía, si no es de la sacristía. Entonces se queda uno con la boca abierta y dice, oye, qué fácil es ahora entonces comprarse un vehículo sin dar cuenta a nadie por $300.000. ¿Esto no le parece que ya tienen que intervenir? Bueno, acá hay un problema de fondo que es el problema institucional. O sea, tenemos estos casos de corrupción que se han conocido. Ancash, Tumbes, otras regiones, el caso de Oriana, Martín Belaúnde, ahora Oropesa y otros más, en el fondo son por los problemas de la debilidad institucional, tanto desde el inicio de la Contraloría, del mismo Ejecutivo en el manejo, la autorización, probablemente en el mismo Congreso que no damos leyes más drásticas, pero sobre todo, a mi parecer, aquí hay un tema, en el tema de juzgamiento e investigación. Tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, creo que como lo hemos planteado ya nosotros hasta 3 presidentes anteriores, nosotros hemos tenido que denunciar a 2 fiscales de la Nación. Ahora, yo me voy a atrever a eso sí. Quiero ir, porque creemos que es necesario que se fortalezcan todas estas instituciones. Correcto. E inclusive hay voces, y lo planteamos directamente, de que están analizando y proponiendo la reestructuración de la Fiscalía y el Poder Judicial. Yo como ciudadano tengo todo el derecho constitucionalmente de criticar lo que ocurre en una entidad como es el Ministerio Público del Poder Judicial. Así es. Nosotros lo estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué no se decide una reestructuración por parte del
En este caso, mire, si será legislativo, qué sé yo. En eso hay una corriente. No quiero adelantar. Pero no demore mucho, pues, porque bueno, si no, va a comer el león. estamos en eso, porque, por ejemplo, en el caso de Ancash, el día 6 hay una marcha de la región contra la debilidad y deficiencia del Poder Judicial y la Fiscalía. Y no es la primera. En otras regiones hay reclamos ya no solo personales, de personas, digamos, de a pie que exigen justicia, sino también de instituciones, de colegios profesionales, de sociedades. Entonces, acá hay un tema que tenemos que ahora, sí, hay en camino unas propuestas que en su momento se conocerán de reestructuración del Poder Judicial, la Fiscalía e inclusive en el mismo Consejo Nacional de Magistratura, que son los que deberían de velar por la eficiencia, nombramiento y idoneidad de jueces y fiscales. Ahora, hay muy buenos jueces y fiscales. Sí, eso hay que la probidad está en algunos, pero en otros la cosa es muy despachatada. Congresista, en un minuto le voy a preguntar. El presidente Toledo ha lanzado una propuesta. Volver a reeditar la marcha de los 4 suyos. A mí me pareció un poco, no sé, me quedé un poco, me desubiqué, pero digo, le pregunto a usted que es miembro de su partido. ¿Es una coyuntura como que podría propiciarse una marcha de los 4 suyos? Mira, en el fondo el tema central es que todo el proceso que se le sigue a él por el caso Coteva es un tema que ya tiene 27 meses de investigación, tiene 5 fiscales, ahora por segunda vez el juez devuelve una causa cuando ya hay evidencias claras de que la legitimidad de los fondos, el origen de los fondos es ilícito. Ante eso es el tema de fondo, efectivamente él, como cualquier otro peruano, imagínese si a un expresidente le pasa esto, digamos, sus nervios lo llevaron a lanzar esa propuesta. A eso voy, preocupación, como hablamos hace un momento, ¿no? O sea, si a un expresidente le pasa esto, imagínese a un ciudadano común y corriente, cómo estará sufriendo la debilidad o el abuso de estos poderes, y que nosotros lo hemos dicho como bancada claramente, que hay un tema político detrás. Lo que se trata acá es continuar desprestigiando al presidente Toledo para evitar que él pueda ir a la campaña. Yo lo voy a en eso próximamente vamos a ver Ernesto Julca para ampliar con más tiempo. Con todo gusto, Alberto, con todo gusto. De su partido y la política. Correcto, futura. Igual, gracias por la oportunidad. Le agradezco mucho su presencia, Modesto Julca, vicepresidente del Congreso de la República y miembro del colegiado político del Partido Perú Posible, estuvo con nosotros.